Efesios capítulo 4. Vamos a ir ahí a ese pasaje. Efesios capítulo 4. Y vamos a estar leyendo el versículo 22 y el versículo 23. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén, hermano. Efesios capítulo 4, verso 22 y 23. Dice así la palabra del Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y esta parte es la que más me interesa. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hoy yo quiero compartirle acerca de pensar en las cosas de arriba. Es muy importante para la vida de los creyentes. Piensa en lo de arriba. Fíjese que estudios han comprobado de que lo que uno piensa y lo que uno siente rigen y gobiernan nuestra vida en cuanto a nuestras acciones. Dependiendo de cómo pensamos, dependiendo de lo que uno siente, tienen una influencia poderosa en nuestra manera de vivir. Por ejemplo, si usted piensa que es pobrecito, su manera de vivir va a ser pobrecita. Aleluya. ¿Cuántos me están entendiendo? Si usted piensa que cualquier cosa lo enferma, entonces constantemente está enfermándose, constantemente. Si usted piensa que usted no es bueno para nada, entonces constantemente va a estar chocando cuando le quieren enseñar, cuando le quieren instruirle, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la casa, en cualquier momento uno está rechazando el aprender porque su mente está como bloqueada y empieza a decir, no, es que yo no soy bueno para esto. Yo no soy bueno para esto, yo no sirvo para esto. Y entonces constantemente rechaza cualquier tipo de instrucción. Entonces rige lo que uno piensa, rige la manera de vivir con que uno camina sobre esta tierra. Esa es la razón por la que en gran parte esa manera de pensar viene de antes probablemente de que conocíamos a Jesucristo. Antes de venir a Cristo, obviamente nuestro pensamiento y nuestro corazón era constantemente manipulado ya sea por el diablo o ya sea por nuestra carne, por nuestra vana manera de vivir que nos heredaron. Constantemente éramos influenciados por eso. Ahora que conocimos a Jesucristo, esa influencia tiene que ir desapareciendo de nuestra vida. Pero ¿cómo tiene que ir desapareciendo? Bueno, el Espíritu del Señor tiene que hacer una obra maravillosa en dos áreas de nuestra vida: en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en Hebreos, cuando habla acerca del nuevo pacto, del pacto que vino a hacer Cristo con nosotros, habla de que esas leyes se están escribiendo o las está escribiendo el Espíritu Santo en esas exactamente dos áreas: en nuestra mente y en nuestro corazón. De tal manera que cuando el Espíritu escribe algo en nuestra vida, entonces tuvo que eliminar o eliminó algo de nosotros que estaba siendo afectado por el enemigo. Por ejemplo, yo creo que es importante que usted y yo entendamos que una vida no rendida a Cristo sigue pensando de la misma manera que antes. Y si sigue pensando de la misma manera que antes, sigue actuando de la manera pasada. Pero eso no es lo que el Señor quiere de nuestra vida. La Biblia dice que nosotros somos nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son nueva criatura aquí?
La Biblia dice que somos nueva criatura y que todas las cosas viejas han pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. Usted me va a entender de que además de esos pensamientos que todavía son parte del pasado y que todavía pueden estar afectando nuestra vida, a eso agreguémosle que el diablo sigue tirando dardos encendidos a nuestra mente, que nuestra mente es un campo de batalla constante, que el diablo viene y de repente nos dice que nos va a hacer daño, que nos vamos a enfermar, que ese trabajo que fuimos a buscar no nos lo van a dar, y el diablo está afectando nuestra vida constantemente, porque es un campo de batalla nuestra mente. De tal manera que el apóstol Pablo entiende que debe de haber una renovación. Diga conmigo, renovación. Una renovación en nuestra mente. Pero ¿cómo se da eso? ¿Cómo lograr esa renovación? Bueno, déjeme plantearle en primer lugar. Vaya conmigo a Mateo capítulo 15, en el verso 19, que en una mente y en un corazón no renovado, mire lo que hay. Mire lo que existe cuando nuestra mente y nuestro corazón no ha sido renovado. Mateo capítulo 15, versículo 19. Aleluya. ¿Lo tiene, hermano? Mire lo que dice la escritura. Porque del corazón, oiga, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. ¿Y qué dice, hermano? Y las blasfemias. Eso quiere decir que el corazón y la mente es una caja de sorpresas, hermano. Es una caja de sorpresas que lo pueden llevar a uno a hacer cosas indescriptibles, inimaginables inclusive para alguna persona. Por ejemplo, a veces cuando la gente comete actos tan fuertes que chocan con nuestra mente, uno dice, pero si es que se miraba tan buena gente que se miraba. Aleluya. Tan buena persona que se miraba. Yo nunca creí que iba a hacer eso. Nunca creí que me iba a engañar y me robó. Por ejemplo, yo nunca creí que me iba a estafar, porque hemos sido amigos por mucho tiempo y mire lo que pasó. O sea, de alguna manera hay cosas en el corazón que en algún momento tienen tal influencia sobre la vida de alguien que lo llevan a hacer cosas indecibles. Por ejemplo, ¿se acuerda usted de David? Yo ya le he comentado esto. Pero David, el dulce cantor de Israel, en un momento en el que se descontroló su corazón, en un momento en el que se descontroló su pasión, su carnalidad, se descontroló. ¿Se acuerda? Mandó a traer una jovencita que era la esposa de uno de sus militares, de Urías Celeteo. Y este militar, dentro del ejército del pueblo de Israel, era un militar, hermano, fiel. Era un militar fiel a Dios y un militar fiel a David, el rey. A tal grado que cuando David, queriendo ocultar lo que había hecho, que había pecado y que la jovencita Betsabé había quedado embarazada, planeó, dice la Biblia, planeó mandar a traer a Urías el Eteo y decirle, mira, te voy a dar licencia en el ejército, es decir, te voy a dar permiso. Quédate en casa un par de días, pero no era queriéndole hacer un favor, era queriendo ocultar lo que había hecho.
a tal grado que el Urías el Eteo, por fidelidad a Dios, por fidelidad al rey y por fidelidad al ejército con que él combatía, le dijo: no, Señor, yo me voy a ir a dormir a las puertas del palacio. Yo no puedo dormir en mi casa hoy. Eso era lo que quería David, porque de esa manera se lograba ocultar lo que él había hecho. Pero Urías el Eteo le dice: no, mi rey, no puede ser que yo venga a dormir en mi cama, que yo venga a descansar y el ejército estar peleando batallas y guerras allá. No es justo para mí. Es como ser desleal a mi ejército, a mis compañeros de guerra. Así de fiel era Urías. Pero el pecado de David fue más allá, hasta que, usted sabe la historia, planeó su muerte, la muerte de Urías Eteo. ¿Cómo llegó David hasta ese lugar? ¿Cómo llegó David hasta ese momento? Cuando la Biblia dice que es el dulce cantor de Israel. ¿Cómo llegó hasta ahí? Un pensamiento, un corazón que no logró controlar a tiempo y que lo llevó a hacer cosas que eran, nos parece hasta el día de hoy, como horrendas, ¿no le parece? Pero así es el corazón que no está renovado totalmente por Dios. Así es la mente que no ha sido renovada por el Dios de los cielos. Por lo tanto, algo que debemos de tener muy, pero muy claro, hermano, es que el corazón es engañoso. ¿Cuántos dicen amén? El corazón es engañoso. Por lo mismo, la Biblia dice, el Señor hace un llamado al pueblo y le dice: hijo mío, dame tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le queremos dar el corazón a Dios, hermano? ¿Se anima usted a darle el corazón a Dios? Entonces, yo quiero que usted vaya viendo cómo el corazón y la mente están íntimamente ligados. Íntimamente ligados. Porque, por ejemplo, la Biblia dice que de lo que hay abundante en el corazón, habla la boca. Fíjense. Pero también dice que de lo que hay en el corazón vienen los malos pensamientos, dice. Eso quiere decir que de un corazón no renovado se está alimentando la mente, y por eso es que nuestra mente necesita ser cambiada también. Son las dos áreas que necesitan ser cambiadas. Ahora, pensando en esto, fíjese que yo encontré en la Biblia que necesitamos aprender a desechar los malos pensamientos, los pensamientos que no sirven, y llenarnos de pensamientos de Dios, de pensamientos de arriba, de lo del cielo. Pablo dice: poned vuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, pero ¿cómo hacer eso? Necesitamos aprender a ver las cosas del Señor. Acompáñenme a Proverbios capítulo 12, versículo 20. Y yo quiero que usted vea qué beneficios tiene el empezar a cambiar nuestra manera de pensar. Cuando empezamos a pensar en las cosas de Dios, empezamos a pensar en su palabra, en el bien que Dios quiere que hagamos, entonces nuestro corazón y nuestra vida empieza a cambiar. Proverbios capítulo 12, versículo 20. ¿Lo tiene, hermano? Dice: engaño hay en el corazón de los que piensan el mal. Oiga esto. Pero alegría en el de los que piensan ¿qué? El bien. Entonces, note la gran diferencia. Cuando usted y yo estamos pensando en cosas malas, entonces nuestro corazón se llena de engaño. Nuestro corazón se llena de maldad. Pero cuando empezamos a pensar en el bien de Dios,
en la benevolencia de Jehová, en el bien del Señor, entonces fíjese, hermano, que nuestro corazón se llena de alegría. Entonces yo estaba viendo, mire, hermano, yo creo que todos aquí queremos vivir una vida alegre, ¿o no? ¿Cuántos quieren vivir una vida alegre? En el Señor, una vida alegre en el Señor. Necesitamos empezar a pensar en el bien de Dios, en el bien de Jehová. Y fíjese que la manera en que el diablo nos arrastra es lograr dominar nuestra mente con pensamientos solo de la tierra, con pensamientos solo del mal. Llegaron a tal grado los del libro de Génesis, allá por el capítulo 6, en el tiempo de Noé. Dice que los pensamientos de los hombres, dice, era de continuo hacia el mal. Y por lo tanto, el Señor tomó la decisión de enviar un juicio a la tierra. ¿Cuál era ese juicio? Inundar todo el mundo. Y solo sacar a los justos, al justo Noé, y empezar de nuevo con la humanidad. A mí me llamó mucho la atención esto porque Dios no tiene problemas para empezar de nuevo. Aleluya. Dios no tiene problemas para empezar de nuevo. Fíjese que con Noé manda un diluvio sobre toda la tierra y solo se queda Noé y la familia. Y empieza de nuevo. Con Abraham se fue toda Sodoma y se fue toda Gomorra por la maldad que tenían, y empezó. Con Moisés, a Moisés le propuso casi lo mismo. Vaya que Moisés de alguna manera le dijo al Señor: Señor, no, porque si matas a este pueblo, porque eso es lo que le propuso Dios a Moisés. Moisés, apártate, voy a raer a todo Israel de la tierra y de ti voy a hacer una nueva nación. Y Moisés lo detuvo en figura, ¿eh? Lo detuvo y le dijo: no, Señor, porque van a decir los malos, los pueblos vecinos van a decir que tú no pudiste sacar a este pueblo de Egipto. Van a decir que ¿quién es este Dios que los sacó de Egipto para matarlos en el desierto? Van a hablar mal de ti. Y entonces el Señor le dijo: bueno, está bien, entonces no lo voy a matar. Pero Dios no tiene problemas para empezar de nuevo. Nosotros debemos de entender, hermano, que los pensamientos de maldad, cuando logran apoderarse de nuestra vida y van creciendo, Dios no tiene problema para usar a otro. No tiene problemas. No tiene problemas para comenzar. Pero Dios no quiere que nos perdamos. Dios quiere que usted y yo entendamos que los pensamientos del mal traen engaño al corazón. Traen engaño al corazón. Pero alegría, por favor noten esto, alegría en el que piensa el bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Tenemos que sacar afuera todo pensamiento de maldad de nuestro corazón y empezar a buscar el bien de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Vale, veamos otro pasaje. Acompáñame a Isaías capítulo 26, versículo 3. Isaías capítulo 26, versículo 3. Mire, un primer beneficio entonces de pensar diferente es que la alegría del Señor va a venir sobre nuestras vidas. La alegría del Señor. Isaías capítulo 26, versículo 3. ¿Lo tiene, hermano? Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Oye esto. Tú
guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, ¿dónde debe de estar nuestro pensamiento, hermano? En Él. ¿Dónde debe de estar nuestro pensamiento? No debe de estar en las cosas de la tierra, porque las cosas de la tierra son pasajeras. Las cosas de la tierra pasan. Inclusive, hermano, las tragedias de nuestra vida, los caminos difíciles, los problemas en nuestra vida, no deberían, fíjese, hermano, no deberían de quitarnos la paz si perseveráramos pensando en Él, buscando a Él, depositando nuestros pensamientos y nuestro corazón, nuestra confianza en el Dios de los cielos. A mí me encantó este versículo: tú guardarás en completa paz. ¿Quiénes de nosotros no necesitan paz hoy, hermano? Todos los que estamos aquí necesitamos la paz del Señor. Porque vivimos, hermano, mire, vivimos más atribulados que en paz. Vivimos más angustiados que en paz. Y usted me podría decir, hermano, pero eso es lo que acontece en la vida. Sí, pero usted y yo podemos entender por la palabra que mientras pongamos nuestra confianza y nuestros pensamientos en Él, de Él vendrá una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y va a guardar nuestros corazones en todo momento. A que no nos, hermano, no nos compliquemos la vida, no nos angustiemos. Mire, usted sabe que un pensamiento o un problema que estamos pasando puede ser tan fuerte que puede atentar hasta con nuestra salud. ¿Se ha dado cuenta? Sobre todo aquellos que tenemos algún tipo de problema, ya sea con la presión alta, con la presión baja, lo que sea. Ya el doctor ya le dice, mire, que ya no tenga, ya no se preocupe de sus problemas, ya no le den sorpresas muy fuertes, le dicen a los familiares, ya cuando está uno muy elevado con alta presión, le dicen, mire, que ya no le den sustos fuertes, porque en un susto de eso se puede ir. En un susto de eso le da un infarto, le da un paro cardíaco, le da entra en una crisis de nervios y ¡pum!, cae. Pero lo que vivimos a diario, hermano, ¿a quién no le puede afectar? Con tanta presión, ya sea de trabajo, con presión de la familia, con presión de la economía, con presión legal, con presión migratoria, con presión de aquí, con presión de allá. Mire, está uno todo presionado. ¿No es cierto, hermano? ¿Usted cree que necesitamos esa paz que el Señor ofrece? Yo creo que sí la necesitamos. Yo creo que todos necesitamos esa paz que ofrece el Señor, pero es esa paz que ofrece el Señor es el resultado de perseverar pensando en Él y de poner en Él nuestra confianza. Tú guardarás en perfecta paz a los que en ti perseveran, en los que piensan en ti y a los que han puesto su confianza en el Señor. Entonces, nosotros tenemos que arrancar nuestra manera de pensar, hermano, porque sabemos de algo y ¡boom!, se nos vienen una cantidad de pensamientos que descontrolan nuestra vida. Descontrolan nuestra vida. Razón tenía el apóstol en decir, miren, hermanos, ustedes necesitan ser renovados en el espíritu de vuestra mente. Y es inexplicable, usted ve, inexplicable humanamente. Solo se puede explicar por el Espíritu y por la palabra, que es inexplicable que Pablo, en medio de sus sufrimientos y en medio de los problemas que tenía, seguía con el gozo del Señor. Después de las apedreadas, después de los latigazos, después de las encarceladas,
después de las diferentes situaciones que tenía, hermano, Pablo seguía con el gozo del Señor dentro de su vida. De esa paz es la que usted y yo necesitamos. De ese gozo es el que usted y yo necesitamos, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Usted ve al Señor, hermano, en el tiempo de angustia, en el tiempo de sufrimiento, y él tenía una paz completa en el Señor, a pesar de que iba hacia la muerte. Pero ¿cómo? Su corazón y su pensamiento estaban en el Señor. ¿Qué es lo que usted piensa todos los días? Déjeme hacerle esta pregunta. ¿En qué piensa todos los días usted? ¿Cuánto tiempo se le va pensando en sus problemas, en sus necesidades, en sus conflictos, en la angustia? ¿Cuánto tiempo se le va en eso? Y no que uno no le ponga atención a los problemas. Pues no estoy diciendo que uno ignore sus problemas, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que uno haga como que no existen, no existen los problemas, no existen los problemas. Y peor si es un pago. Aleluya. Sí, si es el pago del carro. El hermano Balmore dijo que hay que hacer como que no existen los pagos y si se la van a levantar, me va a echar a mí la culpa. Y no, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que debemos ignorar nuestros problemas. Yo estoy diciendo que nuestros problemas llevémoselo al Señor, que puede resolver nuestros problemas y nuestras necesidades con su poder. Dele un fuerte aplauso al Señor. Que nuestros pensamientos deben de estar centrados en las cosas de arriba. Porque no logramos nada, hermano, enfocarnos solo en el problema. ¿No es cierto que a veces los problemas nos han quitado el sueño? ¿O no, hermano? ¿No es cierto que las dificultades o a veces, hermano, mire, hay problemas, hermano, que le roban el sueño a uno? Porque está pensando uno en eso. Hay algo que vimos, alguna movie, alguna película que a veces le roba a uno el sueño. No sé si a usted le ha pasado. Porque quedó tan penetrado el drama, la tragedia, la necesidad de la película, que uno se acuesta pensando, ¿y si hubieran hecho tal cosa? Si es una película, esa la escribieron, ya pusieron el drama y así quedó bien. No se preocupen darle otro final a la película. Pero hasta películas le roban a uno a veces el sueño. Porque se pone eso es lo que le estaba diciendo, está comprobado que si uno persiste en pensar en una cosa específica, hermano, hasta termina actuando de la misma manera. Por eso nuestros pensamientos deben de estar arriba en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire, hay dos cosas que le acabo de decir que son importantes que le queden en su corazón. Número uno, cuando piensa en el bien, es decir, en las cosas de Dios, hay alegría en su corazón. Cuando piensa en Él y persevera en pensar en Él, Él le va a enviar paz a su corazón. Entonces hay aquí ya dos beneficios. Pensar en las cosas de arriba nos trae alegría y nos trae paz. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay más, hay más. Vea conmigo Proverbios capítulo 14, versículo 22. Hay otras dos beneficios de pensar en las cosas de arriba y en las cosas del Señor. Proverbios capítulo 14, versículo 22. ¿Lo tiene, hermano? Dice la escritura: no hierran los que piensan el mal, es decir, no se equivocan, no fallan los que piensan el mal. Es una pregunta, pero mire lo que dice después: misericordia y verdad
alcanzarán. ¿Quiénes? Oiga, misericordia y verdad van a alcanzar los que piensan el bien. Vuelvo a decir esto. ¿Cuál es el bien? El bien de Jehová, el bien de Dios, la bendición del Señor, el pensar en los caminos del Señor, porque los caminos del Señor son rectos. Los caminos del Señor son bendición. Los caminos que extravían al hombre lo llevan a tristezas, lo llevan a muerte, lo llevan a angustia. Pero el camino del Señor trae bendición a nuestra vida. Y aquí hay dos beneficios. Trae misericordia, dice. Fíjese, misericordia y verdad. ¿Qué es misericordia? Misericordia es la compasión de Dios hecha vida en nosotros. Es amar algo que no merece nada, pero que Dios en su infinita misericordia da un don, da un regalo, da una gracia inmerecida por estar pensando en Él. Vale la pena vivir pensando en Él. ¿Por qué? Porque trae bendiciones. No vale la pena estar pensando en la maldad, estar pensando en las tragedias, estar pensando en las angustias. No vale la pena estar pensando en la persona que te ofendió. No vale la pena. Si lo único que va a despertar es molestia, por ejemplo. Si va a despertar solamente molestia, incomodidad, es que no puedo dejar de pensar en lo que me hizo, pues deje de pensar para que usted esté tranquilo. Cuando mis hijos lloraban hace mucho tiempo, de niños, de repente surgió una frase que creo que en la familia, los abuelos o no sé cómo, de dónde surgió, pero cuando lloraban uno le decía, mire, cállese para que ya no llore. Y usted sabe, los niños, ¿verdad? Los niños a veces lloran por todo, por todo. A veces hasta ya se les había olvidado por qué lloraban, porque le ponen, ¿por qué lloras? Ya se me olvidó, decía ella. Fíjese, hermano, que a veces nosotros le damos vuelta a pensamientos que nos están haciendo daño y no dejamos de pensar en eso y le seguimos dando vuelta, sabiendo que nos están haciendo daño, en lugar de llevarlos a los pies de Cristo y decirle al Señor, Señor, esto que me está haciendo daño, Señor, yo lo dejo a tus pies y sana mi corazón de una vez y para siempre. Porque la Biblia dice que Él puede sanar nuestras heridas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El Señor, fíjense, que el Señor murió en la cruz del Calvario para sanar nuestras enfermedades. ¿Y qué dice, hermano? Isaías dice, nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Las enfermedades y las dolencias son dos cosas diferentes. Las enfermedades son las que se evidencian en el cuerpo por alguna enfermedad, pero hay dolencias del alma que aunque uno vaya al médico, el médico no haya que darle. Porque ¿qué le dan para el dolor del alma a uno, hermano? ¿Qué hay? No hay pastillas para el dolor del alma. No hay pastillas para la dolencia de nuestros sentimientos. No hay. Pero como lo ven desorbitado, ¿qué es lo que le dan a uno? ¿Algún somnífero? ¿Alguna pastilla que lo duerma, que lo ponga quieto? Lo ponen a dormir a uno. Pero el dolor del alma no se va así. Porque cuando pasa el efecto de la pastilla, la dolencia sigue ahí todavía. El único que puede calmar nuestros dolores en el alma se llama Jesucristo. Dele un fuerte aplauso al Señor.
¿Cuántos dicen amén, hermano? Él es el único. Él es el único que puede calmar nuestra alma. Entonces, ¿por qué darle vuelta a pensamientos que están hiriendo nuestra mente? ¿Por qué darle vuelta a pensamientos que están hiriendo nuestra alma? Cuando la Biblia dice, el apóstol Pedro dice, echando sobre él toda ansiedad, porque él tiene cuidado de vosotros. Echando sobre él. Echando sobre él nuestras cargas, echando sobre él nuestras necesidades, echando sobre él nuestros problemas, echando sobre él nuestros pensamientos que no podemos librar, nuestras dolencias del alma. Y él puede sanar nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y dice el pasaje que leímos de Proverbios, que al que piensa el bien le dan misericordia y le dan verdad. Oiga esto, como que uno logra entender, oiga esto que le voy a decir, como que uno logra entender la verdad de Dios cuando está en el camino del bien de Dios, en el camino de Jehová, en la benevolencia del Señor. Entonces logra entender la verdad del Señor. Pero cuando nuestros pensamientos están turbados y nuestros pensamientos se dirigen hacia el mal, no logramos entender las cosas de Dios. No logramos entender la verdad del Señor. Nos cuesta ver lo que para otros es claro, nosotros lo vemos oscuro. Lo que para otros es fácil entenderlo, no lo entienden. ¿Por qué? Porque los pensamientos están, dice la Biblia, Proverbios, me parece que donde hay pensamientos, hermano, descontrolados, donde hay confusión de mente, no hay sabiduría, no hay línea que seguir. Cuando los pensamientos están turbados es cuando más errores cometemos. Cuando nuestros pensamientos están turbados es cuando se toman las peores decisiones. Cuando nuestros pensamientos están turbados no recibimos nada. Entonces nosotros necesitamos llevar nuestros pensamientos a los pensamientos del Señor. Romanos capítulo 8. Acompáñenme a un versículo más. Vamos avanzando. Romanos capítulo 8, versos 5 y 6. Pensando en esto que estamos hablando, miren lo que la Biblia dice acerca de los que piensan en las cosas del Señor. Romanos capítulo 8, versos 5 y 6. Dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas ¿de qué? De la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí hay por lo menos un elemento más, porque de la paz ya hablamos. Pero note, cuando nos ocupamos en las cosas del Espíritu, cuando pensamos en las cosas del Espíritu, entonces vamos a tener vida. Viene la vida del Señor sobre nuestra vida, hermano, sobre nuestro corazón. Mire, no hay nada mejor que sentirse vivo porque Cristo te ha dado vida. No, ¿cómo va a venir un pensamiento de suicidio, por ejemplo, cuando tú te sientes vivo por Cristo? ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Cómo vas a entrar en esas profundidades de depresión, deseando la muerte, cuando sientes la vida de Cristo en ti? Cuando pones tus pensamientos en Cristo, cuando pones tus pensamientos en las cosas del Espíritu, la vida de Dios te llena. ¿Qué deseo de muerte va a venir? ¿Qué deseo de no seguir adelante va a venir? ¿Qué deseo, hermano, de terminar con su vida? ¿O qué deseo de ya no seguir adelante va a venir si la vida de Cristo te está impulsando porque estás pensando en las cosas del Espíritu? ¿Cuántos me están entendiendo, hermano?
Por eso la vida de abundancia que el Señor prometió no consiste en que lo tengas todo. La vida de abundancia que Dios prometió es que no te va a hacer falta nada y vas a poder vivir con gozo, con paz, con misericordia, con verdad y con vida de parte de Dios. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. Esa es la vida de abundancia. La vida de abundancia no es que lo tengas todo. La vida de abundancia es que no te falta nada. La vida de abundancia es que tienes vida. Nunca vas a caer en el error o en la depresión de ya no querer seguir adelante, aún en el evangelio, porque no es cierto que el diablo a veces tira dardos y golpes tan mortíferos a nuestra vida que de repente uno dice, no, hoy sí tiro la toalla. No es cierto, hermano. Hoy sí, con esto sí ya no. Me voy al mundo mejor. Yo he oído hablar gente así. Me voy al mundo mejor. Me regreso atrás. Mejor estaba cuando no era evangélico. ¿Sabe qué es lo que pasó? Que dejó de pensar en las cosas de arriba y puso su mirada en las cosas de la tierra. Porque cuando pones tu mirada en las cosas del Espíritu y le pones atención, te ocupas de las cosas del Espíritu, entonces viene vida y viene paz. Por eso los creyentes, oiga esto que le voy a decir, los creyentes no deben de estar desocupados. No deben de estar desocupados en las cosas del Señor, pues. Porque ocupado en las cosas de la tierra, por supuesto que siempre tenemos que estar por obligación, porque si no estamos ocupados, miren, no hay pepirinito, no hay frijolitos, no hay esto. Dice, no, hermano, yo aunque esté enfermo, yo me levanto y me voy al trabajo. No es cierto que uno hace así, hermano. No, si falto me llama el jefe y me dice, pues búscate otro trabajo. Entonces yo no puedo dejar de ir, tengo que ir al trabajo y allá está puntual, pues, y con una gran enfermedad a veces. Y va enfermo arrastrando hasta la colcha, va uno casi, hermano, y ya no aguanta, pero tiene que llegar. Porque uno va pensando en que ese día o esos 2 días que faltó ya le desajustaron el pago, ¿o no es cierto? Dice, ay, sí, ya con 2 días que no vaya, ya me desajusto y ya no voy a lograr pagar esto. Ya no. Entonces lo calcula uno de inmediato. Dice, no puedo faltar. Entonces, ocupado en las cosas de la tierra, tenemos que estar por obligación. En las cosas de Dios no es obligación, es voluntario. Pero la verdadera vida viene de estar ocupado en las cosas de Dios. Por Dios, hermano. Si nosotros gastamos, mire, cada día que pasa nos gastamos, ¿sí o no, hermano? Usted se mira un poquito más viejito que antes, que cuando yo lo conocí. Y yo me miro pues mucho más todavía de cuando usted me conoció. Porque cada día que pasa se va desgastando este cuerpo. Pero ¿qué beneficio tiene más? Si el gasto que le damos, el desgaste que le damos a nuestro cuerpo en las cosas de la tierra, o el desgaste que le damos al cuerpo en las cosas de Dios, ¿qué tiene más beneficio? Hasta la pregunta parece necia, ¿va? Hasta la pregunta parece, ¿para qué la pregunta? Si las cosas de Dios son mayores que las cosas de la tierra. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero ¿y entonces por qué no lo usamos, pues? ¿Por qué gastamos más en las cosas de la tierra y no en las cosas de arriba?
Entonces note, por favor, por eso es que nos embarga más la angustia, la tristeza, los problemas, y no nos embarga la vida, la misericordia, la bondad de Dios, la alegría. Porque necesitamos ocuparnos más en las cosas de arriba que en las cosas de abajo. Desechemos esos pensamientos que nos hunden, desechémoslo y aprendamos a pensar como Dios quiere que pensemos. El apóstol Pablo dice: hermanos, pensad en esto, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo amable, en lo que hay virtud. El apóstol Pablo dice: en esto pensad, dice, como dándonos a entender, miren, depende de lo que usted y yo pensemos, así vamos a vivir en la tierra. Yo termino con este texto. Acompáñenme a un versículo más. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 20. Habría mucho que meditar y decir de este pasaje, pero déjenme usarlo de conclusión nada más. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 20, dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros ¿en qué? En el modo de pensar, maduros. Si logramos que nuestros pensamientos sean de gente madura en Cristo, a esto lo lleva aquel pasaje que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero del Cristo maduro. Cuando llegamos a pensar de esta manera, entonces vivimos como Cristo vivió aquí en la tierra. No sin problemas, no sin angustia, en el sentido de que el Señor tuvo que enfrentar todo ese tipo de cosas. Pero el Señor nunca perdió su gozo, nunca perdió su paz, nunca perdió su verdad. El favor de Dios estaba sobre él, nunca perdió nada, porque pensaba como un maduro, pensando en las cosas de arriba. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Señor por aquellos que seguimos teniendo batallas en nuestra mente, que nos hunden a veces en situaciones tan complicadas que no hayamos qué hacer, pero que el Señor puede, como dice la Escritura, renovar nuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cierre.